Mateo 6:33. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Padre, en esta tarde, Señor, queremos alabar tu nombre, Señor. Queremos seguir adorándote, Padre, con tu palabra, Señor. Queremos que tú ministres a nuestros corazones, Señor, tu palabra, y que salgamos transformados hoy en este día, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que tú estés despertando en nosotros, Señor, un mover en nuestros corazones, Señor, para compartir tu palabra, Señor, en todo tiempo y en todo lugar, Señor. Háblanos en esta tarde a través de tu Espíritu Santo, pues te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Amén, amén. Les encargo una botellita de agua, ahí alguien que me pueda traer. Sí, bueno, está mejor. Muy bien. El tema de hoy, mis queridos hermanos, es la dinámica del reino. ¿Cómo? La dinámica del reino. Y vemos a través de toda la palabra de Dios acerca del reino de Dios. ¿Acerca de quién? Del reino de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo, precisamente, vamos a ir rápido, voy a dar algunas escrituras. En Marcos 1, 38 y 39 habló precisamente del reino de Dios. Marcos, ahí lo tiene. Marcos 1, 38 y 39. Dice la palabra de Dios: Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Juan 18:37. Juan 18:37. Dice la palabra de Dios: le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y el 18:37, perdón, sí. Marcos 1:45, nos regresamos a Marcos 1:45. Así es de que mueva su Biblia o mueva su teléfono. Marcos 1:45 dice: pero oído él, o sea Jesús, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Es cuando Jesús sana a un leproso. Marcos 1:38, ahí atrasito dice: Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Amén. Entonces, ¿cuál es la dinámica del reino? En primer lugar, la palabra dinámica. ¿Qué significa la palabra dinámica? Movimiento, efectivamente. Movimiento. ¿Qué más? ¿Cómo? Eventos. Dice, según el diccionario, dice que es la rama dinámica en la física, es la rama que estudia cómo las fuerzas afectan al movimiento de los cuerpos. La dinámica del reino de Dios, mis amados, no es estático. La dinámica del reino de Dios tiene que producirse en movimiento. Por eso la palabra de Dios, cuando Jesús viene y empieza a anunciar su primera enseñanza, dice: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. El reino de los cielos ha llegado. Amén. El reino de Dios está ahora entre vosotros, entre ustedes.
Y esto significa, mis amados, que nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, tenemos que estar en dinámica, tenemos que estar en movimiento. El reino de Dios no puede estar estático, no puede estar sin movimiento, porque si está sin movimiento el cuerpo de Cristo, solamente si no está en movimiento, ese cuerpo puede llegar a morir, puede llegar a fallecer. Así es de que todo nuestro cuerpo está en movimiento. Cuando una persona adulta o no adulta está sin movimiento, empiezan a atrofiarse ¿qué? Sus órganos, ¿verdad? Una persona que maneja constantemente todo el día, si está estático, empiezan a producirse o empiezan a afectarle algunas enfermedades en su cuerpo. Por eso el cuerpo tiene que estar en movimiento. Y esto de una manera espiritual, tu vida y mi vida deben de estar en movimiento. De otra manera, nosotros vamos a empezar a sufrir los dolores, los achaques, las enfermedades, porque nuestro cuerpo no está en movimiento. Y lo que Jesús hizo es que Él estaba en movimiento. Por eso leímos estas escrituras donde Él dice: yo para esto he venido. Vamos a predicar a las sinagogas, a las ciudades, a las aldeas. Él estaba en movimiento porque el tiempo era apremiante para Él. Yo creo que para nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, el tiempo es apremiante. Tenemos una asignación del reino de Dios. Y es el evangelio, mis amados hermanos. Esa es la asignación que Jesús, el Cristo, nos ha dado a cada uno de nosotros. La asignación del reino de Dios en nuestras vidas. Amén. Marcos 1:35, ahí. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y ahí qué? Oraba. La dinámica del reino de Dios en tu vida es orar. Y es orar muy de mañana, así como Jesús lo hacía. Si tú no tienes esta dinámica en tu vida como hijo del rey, como hijo del reino, algo está mal en tu vida. Porque Jesús dice que de mañana, muy de mañana, antes de que saliera el sol, Él se levantaba y oraba. No lo tenía como, no lo tenía como alguna carga, algo pesado. Era la vida de Jesús. Era la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que cada uno de nosotros necesitamos, como primer lugar, orar en nuestras vidas. Orar en nuestras vidas en todo tiempo, a toda hora, mañana, tarde, noche y día. Tenemos que orar, porque entonces estamos siendo dinámicos en el reino de Dios. Amén. La asignación para nuestro Señor Jesús fue dada por el Padre. ¿Cuál fue la asignación del Padre? Vamos a ver Juan 6:38 y 39. Tengo poquito tiempo, por eso estoy corriendo. Juan 6:38 y 39. Dice la palabra de Dios: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La asignación. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La asignación del Padre para su Hijo fue hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre sobre su Hijo Jesús? Que de todo lo que el Padre le diera, no perdiera Él nada. Él venía ¿qué? A salvar al hombre ¿de qué? De su pecado. Era la asignación del reino de Dios para su Hijo Jesús, hacer la voluntad.
muchos hoy nos preguntamos, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, aquí está. La voluntad de Dios para tu vida no es que encuentres, está bien que encuentres un novio o una novia, que quizás estés ahorrando para un carro. ¿Será esta la voluntad? ¿Será esta la voluntad? ¿Será aquella la voluntad? Pero la prioridad número uno del Padre para cada uno de nosotros, para su iglesia, es hacer su voluntad. Y la voluntad es dar a conocer al Hijo. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesús, a quien has enviado. Esa es la asignación para la iglesia. Es la asignación del reino de Dios, el evangelio. A mí me sorprende Palomita, ¿verdad? Porque ella estuvo predicándole a los pastores también, ¿no? Gloria a Dios. Y yo digo, mírala, ¿verdad? Qué tremenda la paloma, ¿verdad? Ahí está. Porque hay una hambre, hay una sed de la palabra de Dios. Y fue una bendición. Le dije, Paloma, ayúdame porque ya no aguanto, ¿verdad? Ahora, ella dejó su trabajo, una semana de trabajo, para ir y compartir el único mensaje que da vida. Y se fue enferma y permaneció por allá un momento enfermita todavía, pero aún así ella tenía una asignación. Tenemos una asignación, nada nos detiene. A los hijos del reino nada nos detiene, ni el dolor, ni la enfermedad, ni el trabajo, nada nos detiene, nada es problema, porque el problema ya fue resuelto en la cruz del Calvario. ¿Lo entendemos? Que Jesús es el Cristo, que Él ya resolvió todo problema, que estábamos separados, pero ahora que Él nos ha reconciliado con Cristo, nos ha reconciliado con el Padre, nuestro Señor Jesús el Cristo. Así por eso nada es problema. Nada es problema. Esta es la voluntad del Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Lucas 5:16. Lucas 5:16. La dinámica del reino. Dice del 15: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Qué importante para nuestro Señor Jesús era la oración. Si no estás orando, algo está mal en tu vida y en mi vida. Si no estamos orando, si no estamos teniendo esta dinámica del reino de Dios, necesitamos orar. Y muy de mañana. Puedes levantarte a las 5 de la mañana. Hay algunos que ya no tienen sueño a las 5 de la mañana, ¿verdad? Puedes levantarte y puedes orar. Dice la palabra de Dios que él se apartaba. Después de un trabajo que él había hecho de predicar el mensaje, de predicar del reino de Dios, ¿verdad? Humanamente él se cansaba, se apartaba y otra vez se alimentaba. Tenía una relación, una comunión íntima con su Padre. Esa comunión íntima, tú y yo la necesitamos. Diga conmigo, yo la necesito. Yo necesito la comunión con el Padre. Yo no puedo levantarme, ¿verdad? Y no hacer mi oración, o a menos que usted se levante y le haga así y ya se vaya, ¿verdad? Bueno, allá usted, ¿no? Pero necesitamos pasar tiempo con el Padre, porque él pasaba tiempo con su Padre. Y esta es la dinámica del reino, pasar tiempo con nuestro Padre. Dile todo lo que Él es en tu vida. Dile todo lo que necesitas también en tu vida. Pero haz la voluntad del Padre. Dalo a conocer. Démoslo a conocer a Él. Amén. Cuando nosotros estamos en oración se nota. ¿Verdad que sí? Cuando usted está en oración se nota. Y cuando a usted se le pide orar también se nota. Muchos tienen miedo a orar. Bueno, los discípulos tenían miedo a orar, no sabían. ¿Qué dijeron los discípulos? Enséñanos a orar.
No sabemos, enséñanos, ¿verdad? Y usted tiene que enseñar a sus hijos desde pequeños a orar. Usted tiene que orar con ellos. Es la dinámica del reino. Se vive en tu casa, se vive en tu vida, se vive en la congregación. Así es de que cuando nosotros oramos se nota, y cuando también no oramos también se nota, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Señor, quiero orar. Aprenda a orar con los salmos, ¿verdad? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y empiece por lo menos a recitar ese Salmo 23 o cualquier otro salmo, y empiece a aprender a orar. Y podemos enseñarlo también a orar también aquí en la iglesia. ¿Ok? Dice Lucas 9:29. 9:29. Dice: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió ¿a dónde? Al monte. ¿A qué? A orar. Amén. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco resplandeciente. Cuando usted ora, hay un rostro, una apariencia diferente, ¿verdad que sí? Cuando usted ora y cuando oramos, nuestra vida, nuestro rostro, nuestra actitud, nuestras acciones, nuestro trabajo, nuestra vida, nuestra relación con nuestra esposa, nuestra relación con nuestros hijos, se nota en nuestros rostros, ¿sí? Porque hemos pasado tiempo con el Padre. Cuando Jesús pasó tiempo, dice que su rostro resplandeció. Amén. Así es de que tenemos que orar. Hechos 1:3. Vamos para Hechos. Hechos 1:3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Quién se le apareció? Jesús a sus discípulos. A sus discípulos, hablándoles ¿de qué? Del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero Jesús continuó hablándoles del reino de Dios, hablándoles del reino de Dios a sus discípulos. Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Estando juntos, unidad del cuerpo de Cristo. Esta es la dinámica del reino. Cuando nosotros nos unimos a orar, también lo podemos hacer de una manera personal, pero cuando hay una convocación para orar dentro de la iglesia, ahí dice que cuando estaban juntos ellos, oraron y descendió el Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Ahí adelante dice Hechos 2. Y cuando nosotros oramos juntos, y cuando tú oras al Padre, y cuando tú tienes un tiempo con Dios, mira lo que pasa. Cuando es revelado el evangelio a tu vida, mira lo que pasa con Pedro. Hechos 2:36 y 38, allá a la vuelta. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? En ese primer discurso del apóstol Pedro, o en ese primer mensaje del apóstol Pedro, se convirtieron ¿cuántas personas? 3,000 por la palabra que Pedro había hablado.
por la presencia, por la palabra que Pedro había hablado, que había predicado, por haber estado con el Señor, por haber recibido el poder del Espíritu Santo, por haber recibido el apóstol Pedro en Mateo 16 la revelación del Cristo. Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, muy bien, acertaste, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así es de que el Evangelio, el conocer a Cristo, es una revelación dada por el Espíritu Santo en nuestras vidas, que esto provoca que nosotros hablemos del Evangelio, que nosotros demos a conocer el Evangelio, que nosotros proclamemos la vida que está en nosotros. Amén. Esta es la dinámica del reino en la iglesia primitiva. Y vamos a ver un poquito más de cosas. Hechos 2:36, bueno, ya lo vimos. Él dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cada vez que nosotros predicamos el Evangelio, hay una cosa que tú tienes que tener en mente: que esa persona está separada de Dios y que esa persona necesita sí o sí el perdón de sus pecados, y que solamente Jesucristo puede perdonarle sus pecados para que no vaya a una eternidad sin Dios. Amén. Le puedes dar la despensa, le puedes dar lo que tú quieras, le puedes dar taquitos, le puedes dar quesadillas, le puedes dar lo que tú quieras, y le puedes resolver ese momento, le puedes resolver ese problema en ese momento, pero ese es momentáneo solamente. Pero cuando tú le das el Evangelio, cuando tú le predicas a Cristo crucificado, entonces vas a traer una vida eterna a esa vida que está separada, perdida, extraviada, irreconciliable por el pecado. Para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Amén. Y ese Evangelio que está dentro de cada uno de nosotros, por medio de la revelación de su Hijo Jesús el Cristo, lo podemos predicar. Y la gente va a decir: yo quiero lo que tú tienes. Ustedes vieron en el video allá en Gilitla, ¿verdad? El predicar el Evangelio no es que nosotros sepamos, no es que nosotros tengamos un conocimiento intelectual, es que el poder del Evangelio puede cambiar, puede transformar, puede perdonar a esa vida, a esa alma que está perdida. Es Romanos 1:16 que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Hermanos, el Evangelio, grábatelo, es poder de Dios. No es cualquier cosa, es poder de Dios para salvación. Y es en lo que necesitamos nosotros vivir, en esa dinámica del reino. Amén. Es poder de Dios, acuérdate, el Evangelio es poder de Dios. Hechos 2:41, ahí adelante, dice la palabra de Dios: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban. Había una constancia en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Dinámica del reino de Dios. La comunión entre el cuerpo de Cristo, la comunión entre el cuerpo de Cristo, el partimiento del pan, la cena del Señor, y predicar y proclamar el Evangelio. Cuando nosotros nos unimos cada fin de mes para participar de la cena del Señor, yo no sé con qué expectativa tú vienes o tú estás para celebrar la cena del Señor. Yo quiero participar de la cena del Señor. Cuando tú estás conociendo la palabra de Dios, dice ahí que por medio de la palabra que Pedro predicó acerca de Jesús el Cristo, ellos se compungieron de corazón, fueron convencidos de su pecado, fueron convencidos de que ellos habían matado al Mesías, al Cristo, y que ahora Pedro les dijo, ellos dijeron: ¿qué haremos, hermano Pedro? Le dijo: arrepiéntanse por haber hecho esto y bautícese cada uno de ustedes. Era gente adulta, era gente mayor, era gente que tenía conocimiento de lo que había hecho, y por eso Pedro dice: bautícese cada uno de ustedes para recibir el perdón de sus pecados. La dinámica del reino en la iglesia primitiva.
tenían comunión, había partimiento del pan y había oraciones también. Hechos 1:46 dice la palabra de Dios: y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y ustedes no me han invitado a comer juntos. ¿Y qué dicen? Y usted tampoco, pastor, nos ha invitado, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Era una dinámica del cielo, era una dinámica del reino, donde todos comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, porque habían recibido la revelación del Cristo, del Mesías, y había un solo propósito en toda esa primera iglesia: anunciar el evangelio, anunciar que Cristo iba a volver por segunda vez. Estamos en esa dinámica nosotros trabajando, estamos en esa dinámica nosotros corriendo, estamos en esa dinámica del reino nosotros proclamando y hablando del regreso de nuestro Señor Jesús el Cristo. Lo estamos haciendo. Si lo estás haciendo, gloria a Dios. Pero si no, sóbate. Pero si no, vamos a comenzarlo a hacer, hermano. Ya no sé si llorar o reír. Amén. Y mire lo que pasa cuando nosotros estamos en esa dinámica del reino. ¿Sabe qué? Un árbol de limones no se esfuerza para dar limones, porque esa es su naturaleza, ¿verdad que sí? Un árbol de duraznos tampoco se esfuerza, y cualquier otro árbol frutal, porque esa es su semilla, esa es su naturaleza, ese es su ADN. Nuestro ADN, si lo tenemos, si lo conocemos, si lo sabemos, pero si lo hablamos. Fíjese lo que pasa en la iglesia primitiva, ahí en el 42. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, es el 46, perdón. Y el 47 dice: alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿quién? El Señor añadía a la iglesia, cada día a la iglesia, los que habían de ser salvos. Pero me resalta esta palabra: cada día añadía el Señor los que habían de ser salvos, porque había una dinámica de la iglesia primitiva que no paraba de predicar el evangelio, que no paraba de predicar que Jesús era el Cristo, que no paraba de predicar el retorno de nuestro Señor Jesús el Cristo. La iglesia no paraba, sino que hablaba. Entonces el Señor añadía, convencía de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo estaba trabajando en cada uno de ellos, porque ellos estaban trabajando, estaban en una dinámica del cielo. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos en esa dinámica? ¿Estamos trabajando? Tenemos mucho tiempo, hermanos, mucho tiempo muerto, dicen los ingenieros, ¿verdad? El tiempo muerto es como que haces que estás trabajando, pero no estás haciendo nada. Eso es en las empresas, ¿verdad? Bueno, aquí está la ingeniera, pero ya se me fue, ¿verdad? ¿Dónde está la ingeniera? Por ahí, Andy, también es ingeniera. Y ella sabe de los tiempos muertos, y ella tiene toda la autoridad y todo el derecho para llamarle la atención a esa persona que no está haciendo como que trabaja, pero no está trabajando. Y nosotros somos una iglesia viva, una iglesia que está trabajando para el reino de Dios, que no estamos muertos, sino que estamos vivos para trabajar en el reino de Dios. Amén. Entonces el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. No te preocupes. Si tú predicas el evangelio, esa persona escuchará el evangelio y el Señor lo añadirá a su iglesia. Porque no es tu iglesia, ¿sabías? Porque no es tuya ni mía, ni es de Fabián, ni es de Arturo, ni es de nadie, es del Señor. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén. Ese es Jesús, ese es nuestro Señor. Él es quien estaba trabajando en la dinámica del reino, en la dinámica del cielo. Estás en tu trabajo, proclama el evangelio. Estás en tu escuela, proclama el evangelio. Estás por la calle, proclama el evangelio.
A donde quiera que vayas, proclama el evangelio. Ellos salían a proclamar que Jesús era el Cristo. Hechos 5:42. Y usted se lo sabe muy bien. Amén. Hechos 5:42. ¿Qué dice? Con razón el Señor no añade a su iglesia porque no se lo sabe, ¿verdad? No añade nada. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, o a Jesús como el Cristo. Pero mire la dinámica del reino, también lo que tiene. Dice ahí arribita en el 41: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber tenido por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. ¿Por causa de qué? De padecer por el nombre de Jesús. En el evangelio vamos a padecer por causa del nombre, por causa del evangelio. Y ellos no se sentían mal. Ellos todo lo contrario, se sentían gozosos. No se sentían felices. ¿Se sentían cómo? Gozosos, porque la felicidad es efímera, es pasajera. Hoy compras un carro nuevo y estás feliz, pero mañana te lo chocan y estás triste. Ese no es gozo, eso es felicidad. Porque la felicidad que te da el mundo es momentánea y pasajera, pero el gozo que Dios te da es eterno. Amén. Si compraste tu carro nuevo y lo chocaste, alégrate. ¿Te alegras? No, ¿verdad? Te preocupas. Dices, tanto dinero invertido, tanto tiempo ahorrando, tanto dinero haciendo esto para que nada más en un momentito ya haya desaparecido ese carro, ¿verdad? Porque no estás en la dinámica del reino. No estamos en la dinámica del reino. Hay unas fotos. Aquí está el carro de Mari. El carro de Mari. Y ahí estábamos. ¿Qué vamos a hacer? Ahí estaba Eri llamando a 1000 aseguradoras. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Verdad? Estamos tranquilos pensando, relájense, tranquilos, cálmense, esto pasa, no hay problema, ¿verdad? Y estábamos, pero yo estaba, ¿y ahora qué vamos a hacer? Hermanos, es la dinámica del reino. Ahí está un carro descompuesto, ahí está ese carro llevando a la grúa, ahí voy yo en la grúa, ¿verdad? Ahí, y fíjense, qué tremendo, pero el Señor me dice, ya no se preocupe, riéndose me decía, yo creo que me miraba muy preocupado. Ya no se preocupe, hombre, todo va a estar bien. Busque a Dios, arrepiéntase. Y yo, sí, ¿verdad? Sí, no pasa nada. Y yo, ¿cómo le vamos a hacer, verdad, ahora? Porque ese carro estaba siendo remolcado. Dice, mire, yo lo llevo, hombre, yo lo llevo allá. ¿En cuánto? En tanto. Bueno, les voy a decir la cantidad para que sepan. Yo lo llevo en 6,000 pesos. Y yo, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y no, hermanos, qué difícil es tomar una decisión. Qué difícil es tomar la decisión. Lo llevo, no lo llevo, lo llevo para acá. Y hablándole a mi hermano Valentín, ayúdame, por favor, ven. Y nada, ¿verdad? Y ya me dice en la noche, porque eso ya era en la noche, mire, ya era en la noche, me dice, véngase a cenar. No, sí, ahí sí, vamos a cenar. Ahí sí, vamos a cenar, ¿verdad? No, me sirvió unas papitas con un bistec, con un chile, unos frijoles. Se me olvidó todo, hermano, se me olvidó todo. La paz de Dios llegó a mi vida, ¿verdad? Y me dice, ya duérmase, hombre, ya váyase a dormir, ya mañana vemos. Le dije, no, mañana y ya tomé la decisión, mañana nos vamos 4:30 de la mañana. Sí, entonces cargue todas las cosas, échelas allá a mi carro. Y dije, ¿en ese carrillo? Sí, en ese carrillo. Bueno, ahí estoy llevando, ahí mira, ahí están ya todas las maletas, todo lo que se quedó. Y aparte aquí adentro del carro había más cosas, de todo el material que las maestras iban a usar. Dije, no puedo quedarme aquí, vamos mañana. Y me despierta 4:30 de la mañana. Ya vámonos. Ay, caray. No me podía dormir. Pero esa es la dinámica del reino, mis amados. No hay problema. Y el Señor, vámonos en ese surito, ¿verdad? Y duramos como más o menos 4 horas, de ahí hasta allá.
De Río Verde todavía Valles y todavía Gilitla. Y ay, mamá. Pero contentos, contentos. Entonces, ¿hay problemas? ¿Hay problemas? No. Ay, hermanos, no aprenden, no aprenden. Hay aflicciones, pero no hay problemas. Porque el problema ya fue resuelto. El problema fue resuelto por nuestro Señor Jesús, el Cristo en la cruz del Calvario. Solamente hay aflicciones de esta naturaleza, que se descompuso el carro. Y que ahí Eric sudando, manejando mi carro a las horas de la noche, ¿verdad? A 80 por hora, no podía ir más recio. Porque había 4 mujeres ahí que le estaban atormentando. Mi esposa, su esposa, Becerra, imagínense, ¿no? Mari y Paloma. Dije, llévatelas. Y ahí van, ¿verdad? Altas horas de la noche. Por eso me dijo el Señor, no te puedo llevar ahorita en la noche. ¿Por qué no te decidiste luego que llegamos? Te hubiera llevado. Pues ya no me decidí, ¿verdad? Ya hasta el siguiente día nos fuimos. Dinámica del reino. Amén. Hechos 3:6. Hechos 3:6. ¿Están dormidos? Ay, ay, ay. Denle un zape. Hechos 3:6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esta es la curación de un cojo del templo de la Hermosa. Ya había ocurrido el derramamiento del Espíritu Santo. Ya tenían el mensaje. Ya tenían el power, el poder de Dios. Ellos iban a la oración. ¿Iban a dónde? A la oración, a la hora de la oración, ¿sí? Y se encuentran con un cojo y él les pide una limosna. Y dice que Pedro y Juan le clavaron la mirada así, ¿verdad? Como se la estoy clavando a estos. Le dije, no tengo oro ni plata, o plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. Levántate en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y dice que se levantó. No tenía nada, Pedro, pero lo que tengo, tenía un mensaje poderoso en su vida. Iglesia, tenemos un mensaje poderoso. Tenemos el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Tenemos el poder de Dios. No tienes dinero, pero tienes el poder de Dios. No tienes carro, pero tienes el poder de Dios. No tienes quizás para comer, pero tienes el poder de Dios para orar, para que tus necesidades sean suplidas por Él. No, lo que tengo te lo doy. Cuando vayas con una persona, dile, lo que tengo te lo doy. Que te va a pedir café, no tengo, pero lo que tengo te lo doy. Tengo el evangelio, tengo la vida, tenemos la vida, tenemos la dinámica del reino. Amén, amén. Hechos 4:19, ahí adelante, 4:19. Dice la palabra de Dios, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos habían sido llevados a la cárcel, ellos habían sido llevados ante el concilio, pero ellos no callaron, ellos proclamaron, ellos alzaron su voz, ellos aunque fueron intimidados, ellos no callaron por causa del evangelio. Y esta es la dinámica del reino. No calles, habla. No calles, proclámalo. No importa si sea tu compadre, tu comadre, tu pariente, tu primo, lo que sea. No calles, habla el evangelio. Porque el regreso de nuestro Señor Jesucristo está a la vuelta de la esquina. Y ese familiar que tienes ahí puede irse una eternidad sin Dios. O ese mejor amigo o esa mejor amiga, háblale del evangelio, háblale que Jesús es el Cristo que venció en la cruz del Calvario. Amén. Hechos 15 dice, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí estos religiosos, ¿verdad? Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar.
Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Cuántas veces has sido amenazado para que no hables en el nombre de Jesús? Para que no compartas el evangelio. ¿Cuántas veces te ha dicho tu familia, ya no me hables del evangelio? ¿Cuántas veces te ha dicho tu amigo, sabes qué? Si empiezas a hablar del evangelio, ¿sabes qué? Te dejo hablando, no importa. Aferrados al pacto. Si me sigues hablando de eso, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó nuestra amistad, no importa. ¿No? ¿Haremos eso? Amén. La dinámica del reino es esto, mis amados: padecer por el nombre, tribulación, persecución. Que las amigas con las que te juntabas en el café empiezas a hablar del evangelio. Ay, otra vez ya vas a empezar con lo mismo. ¿Qué quieres? ¿Sabes qué? Ya me voy. Se levanta tu amiga y se va. Pues que se vaya, ¿no? Ni modo. ¿Sabes qué? Habla el evangelio, no calles. Que no te intimiden, que no seamos intimidados. Amén. No podemos, dijeron los discípulos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mira sus amenazas, Señor, y concédenos hablar con denuedo, con valentía, tu palabra. Pero cuando llega la enfermedad, pero cuando llega la escasez a nuestras casas, cuando llega algún problema a nuestras vidas, estamos temblando nosotros, porque no conocemos el evangelio, porque no conocemos que Jesús es el Cristo y que ya ha resuelto todo problema, toda enfermedad, toda dolencia, toda muerte. Él lo ha vencido. Pues ¿sabes cuál es la diferencia? Que lo creas, no que lo sepas, sino que lo creas. Y estas se han escrito para que sepáis, no, ¿verdad? Es para que creáis que Jesús es el Cristo, y para que creyendo tengan vida en su nombre. No importa cuántos años tengas de cristiano, eso no determina, no es una garantía de que tú eres salvo. Tú eres salvo por haber creído en el nombre de Jesús el Cristo. Cuando muchos le dijeron, Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, sino el que hace, ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. No importa cuántos años tengas de conocer al Señor, puedes cantar, puedes tocar, puedes hacer lo que tú quieras, pero necesitas una cosa, estar seguro. Examina tu fe, si has creído en aquel que es poderoso, en aquel que dio la vida por ti, en aquel que murió y resucitó. Amén. Hablaban su palabra. Hechos 4:32. La dinámica del reino. Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído, ¿que habían qué? Creído, no sabido, sino creído, no conocido, sino creído, eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado,
porque todo lo que poseían, los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían cada uno según su necesidad. Y esa iglesia no carecía de ninguna cosa. El problema para ellos no era problema. El problema de ellos es que todo estaba resuelto. Mis amados, necesitamos aprender como iglesia. En este primer viaje misionero, donde yo le pedí a mi hermano Valentín, préstame tu camioneta. Y dije, pero tú vas a manejarla. Y dijo, no, voy a mandar a mi representante. Y pues mandó a su representante, el muchacho, ¿verdad? Gloria a Dios. No lo pensó dos veces. Ahí está la camioneta, vaya. Yo no puedo, obviamente él trabaja y lo que tú quieras, pero prestó su camioneta. ¿Sí? Dijimos a Mari, necesitamos el carro. Mi esposa le dijo, pues es que necesitamos. Ahí está el carro, ¿verdad? Ahí está mi carro. Hermanos, cuando haya un viaje, por favor, cuando haya una salida, por favor, seamos iglesia, tengamos esa dinámica del reino. Lo que estás haciendo lo estamos haciendo para el Señor, no lo estás haciendo para el pastor, lo estás haciendo para el Señor. Y todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Ahora tenemos que componer un carro, ahora tenemos que pagar un carro y no les estamos pidiendo dinero. Pero esa compostura no sale barata, esa compostura sale cara. Pero dice que, me encanta lo que dijo Pau, nosotros damos lo que nos sobra. Pero tienes un carro bueno y tú puedes haber dicho, aquí está mi carro, llévenselo, tengan, vayan. Yo no puedo, pero vayan, aquí está mi carro, aquí está mi camioneta, aquí está esto, aquí está lo otro. Todavía no le llegamos ni a la uña a la iglesia primitiva. Dice que ninguno tenía necesidad de nada. Mire, el testimonio de la iglesia de Tlacuapa, ellos no tienen lo que nosotros tenemos, pero ellos dan todo. Dan todo. Lorenita dio todo, mi sobrina. Ella cumplía años para esa fecha del 25 de julio. Y estaban en si salían de viaje, no salían. Y dijo ella, no, vamos al viaje. Yo estaba temblando porque ella me dijera que no, ¿verdad? Pero ella dijo, lo dejo todo, no importa que sea mi cumpleaños, vamos. Y Eric, vamos. Ya dijo ella, vamos. Claro, es Becerra. Sí, vamos. Paloma, dejo mi negocio, vamos. Pau, dejo mi negocio, lo cierro una semana, no importa que se aguanten las de las uñas, que les crezcan más y les voy a cobrar más caro, ni modo, vamos. Y cuando llegaron, empezaron a recibir llamadas. Pau, no sé si ya contrató a alguien, ¿verdad? Para limar las uñas y las pezuñas ahí, ¿verdad? Pero Dios, cuando hacemos la obra a la manera de Dios, no carecemos de ninguna necesidad, hermanos. No carecemos. Dios suple todo. Dios suplió la grúa, me llevó hasta allá, se regresó, le compartí el evangelio todo el camino al Señor, se fue bien evangelizado. No sé si se convirtió o no se convirtió, pero a lo mejor voy a visitarlo en otro viaje, ¿verdad? Ahí tengo su teléfono y todo. Su esposa, él, y estábamos compartiendo ahí el evangelio hasta que llegamos a Tlacuapa y le compartimos el evangelio. La dinámica del reino es: oraban juntos, había unidad entre hermanos, predicaban juntos sin temor, sanaban enfermos. Si eran metidos a la cárcel, no tenían miedo. Si eran intimidados, no tenían ningún temor. Obedecían a Dios antes que a los hombres. Todas las cosas tenían en común. La multitud de los que habían creído eran de un alma, eran generosos a más no poder. Hechos 5:19.
Dice la palabra de Dios, para que usted lo entienda mejor, del 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id. ¿A qué le suena id? Mateo 28, ¿verdad? Id y predicad el evangelio a toda criatura. Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, escúcheme, esta es obediencia, iglesia, Puerta del Cielo Church. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Un ángel del Señor los saca y los envía otra vez a predicar. ¿Qué hubieras hecho tú? No, ya se nos descompuso el carro, ya no vamos a otro viaje, ya no vamos. No, vamos. Nada nos detiene, nada nos calla. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni que se descomponga un carro, nada nos podrá separar, nada nos podrá parar de predicar el evangelio a tiempo y afuera de tiempo. ¿Dónde? En todas las naciones, en todos los lugares. Cuando me dijeron a mí los pastores de Gilitla, o de Tlacuapa, perdón, oiga pastor, o hermano, o pastor, como sea, no importa el título, unos pastores allá en San Antonio quieren que lleve el evangelio, vamos. Unos pastores allá en La Tinaja lo están esperando, vamos. Y ahí me llevo a Paloma, ¿verdad? Paloma volando, ¿verdad? No. Vamos, Paloma, enferma y todo, vamos, Paloma. Y ahí va Paloma conmigo, ¿verdad? Porque los otros maestros estaban ocupados con los niños y estaba haciendo una calor. Mire, yo estoy aquí parado, pero no estoy sudando, pero allá usted está parado y está sudando. Y luego me dice una hermana de ahí, que estamos predicando a los pastores, me dice: hermano, vaya a nuestra iglesia, está en Arroyo Seco. ¿Y dónde queda eso, hermana? Nosotros estamos aquí en La Tinaja y Arroyo Seco estaba acá abajo, mire, estaba súper abajo, donde no sopla mucho el aire, donde te puede doler la cabeza. Si a Paloma le estaba doliendo ahí, me está doliendo la cabeza, pues tómate una coca, ¿verdad? Es lo que dijo mi mamá: tómate una coca, mijo, cuando te duela la cabeza. Y yo muy obediente, ¿no? Arroyo Seco, hasta el fondo. Ellos tomaron una parte del seminario, pero ellos tenían ganas de tomar todo el seminario, no pudieron quedarse. Pero vamos a ir. Dije vamos, no voy. 1, 2. Dije vamos. Con sus carros. Ya se escuchó el así. Amén. Vamos, somos la iglesia victoriosa del Señor. Amén. Id y puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. La dinámica del reino, mis amados, implica un cambio radical de nuestras vidas. Implica aceptar voluntariamente la voluntad de Dios y vivir bajo sus principios de su palabra. Amén. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en Cristo. Amén. Porque el reino de Dios, o el reino de los cielos, sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. No los cobardes, sino los valientes. No los temerosos, sino los valientes. Arrebatamos el reino de Dios. Vamos y conquistamos
las puertas del infierno en el nombre de Jesús, el Cristo. ¿Estás viviendo en esa dinámica del reino de Dios? Pablo dice, despiértate tú. Pedro dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Si estás durmiendo, despiértate y te alumbrará Cristo. Él es la luz. Amén. Y si estás reconociendo que estás dormido, ¿sabes qué? Pídele perdón al Señor. Señor, perdóname porque he sido un flojo, una floja. No he hecho tu voluntad, pero hoy determino, hoy me propongo en mi corazón obedecer tu palabra, obedecer tu mandato, no importa el precio. Y me recuerdo aquella palabra que el Señor dijo: el Hijo del Hombre, perdón, dice nuestro Señor Jesús, dice que los pajarillos tienen nido, ¿verdad? Y las zorras tienen sus guaridas, algo así. Pero las zorras tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Yo por lo menos la tenía en el Yaris allá adentro, ¿verdad? Pero asumimos este compromiso de parte de Dios. ¿Asumes este compromiso? ¿Asumes este pacto que Dios ha hecho con su iglesia? Esta promesa que Dios nos ha dado. ¿Asumimos la responsabilidad? ¿Asumimos el compromiso? Pablo dice: yo cada día muero. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea que viva, o sea que muera, yo soy del Señor. Yo soy del Señor. Yo no sé si tú eres del Señor, pero yo soy del Señor y quiero hacer su voluntad. Hagamos la voluntad del Padre, mis amados. Hagamos la voluntad del Padre. La palabra de Dios es lo más preciado que tú tienes y que yo tengo: el Evangelio. El Evangelio. El Evangelio de nuestra vida. El Evangelio glorioso. El Evangelio de la salvación. El Evangelio de la paz. El Evangelio de la libertad. El Evangelio glorioso. Y por eso Pablo no dejaba de predicar el Evangelio a toda persona, a toda criatura. Amén. El reino de Dios. El reino de Dios es un gobierno. El reino de Dios es soberano. El reino de Dios es autoridad sobre nuestras vidas. Mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Busca el gobierno de Dios en tu vida. Busca la autoridad de Dios en tu vida. De esa manera vas a caminar. Fuimos llamados a libertad. Fuimos llamados a vivir en libertad, cada uno de nosotros. La dinámica del reino. Somos hijos del reino. Entonces necesitamos vivir como verdaderos hijos del reino de Dios. No solamente un lenguaje, hermanos, sino una demostración. El reino de Dios no consiste en lenguaje, no consiste en palabras, sino consiste en poder. Y ese poder es de Dios. Amén. Ese es el reino de Dios. Justicia, paz y gozo, gobernando desde adentro de nuestro corazón el reino de Dios. Cuando nosotros estemos en ese reino de Dios, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá llanto, no habrá nada. Pero mientras, ¿qué hago, hermano, con esto? Nada, no hagas nada. Cree en el Señor Jesús, el Cristo. Crea su palabra y gózate con lo que te está pasando. ¿No dice la palabra de Dios que demos gracias en cuanto? En todo. Da gracias a Dios en todo, mi amado hermano. ¿Estás enfermo? Dale gracias. ¿No tienes trabajo? Dale gracias. Pablo dice: sé vivir en abundancia
y sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Amén. Le damos un aplauso al Señor en esta tarde. Amén. Que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas. Ponte de pie, vamos a hacer una pequeña oración y vamos a orar. Dile al Señor: gracias, Señor, por hablarme. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, por hablarnos tu palabra, Señor. Señor, si hemos desobedecido a tu palabra, perdónanos, Señor. Si hemos sido negligentes, si hemos sido flojos, Señor, si no hemos sido constantes, si no hemos anunciado tu evangelio, perdónanos, Señor. Queremos que tu reino se manifieste en nuestras vidas, que se produzca el fruto de justicia, gozo y paz en nuestros corazones. Establece tu reino en mi vida, Señor. Yo me someto a tu gobierno, yo me someto a tu autoridad, yo me someto a ti, oh soberano Dios. Haz conmigo lo que tú quieras hacer. Dame más de ti. Quiero que mi vida sea usada durante esta semana, que ellos puedan verte a ti a través de mí, Señor, y pueda compartir tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, en este día y cada día de nuestra vida, a no callar, sino hablar tu palabra, Señor. No importa las consecuencias, no importa lo que venga, no importa lo que pase. Yo soy tuyo y tú eres mío, y en ti estoy completo, seguro. Tengo una identidad contigo, Señor. Nada me falta, todo lo tengo en ti. Oh Dios, levanta y despierta esta iglesia local, Señor, para seguir anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, de un reino de tinieblas a un reino de luz. Señor, yo soy tu hijo que anda en la luz. Oh sí, Señor, aquí estamos, Señor. Usa nuestras vidas para tu gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Amén y amén. Aleluya. Puede tomar su lugar.